cuando nos hablan ya del docente prosumer, cuando todavía no se dominan las competencias del docente B-Learning, ¿no? Ahí aplica esta frase clásica que dicen que ya tenía yo la respuesta cuando me cambiaron la pregunta. Las competencias de profesor B-Learning para ser profesor consumer. La primera pregunta que yo plantearía es: ¿desarrollamos las competencias de profesor B-Learning? A lo mejor ni siquiera las hemos desarrollado y ya nos dijeron, como dice el profesor, no estamos apenas tratando de entender algo y viene el siguiente nivel. Lo que dice la maestra es muy interesante y nuevamente lo refieren. Es que una de las competencias anteriores pensábamos como el que enseña, y esta nueva posición nos colócate en el que enseña y en el que aprende, y aprende sin ti, que es lo complejo en plataforma, ¿no? Una clase, las instrucciones deben ser muy claras, el tipo de material que selecciono. Entonces, ahí está la esencia, pero la pregunta sería: ¿sí desarrollamos las competencias anteriores? Creo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de las competencias, o estábamos conscientes de las competencias, y nos dicen ahora el siguiente nivel. Y en el siguiente nivel entra ya el que seas capaz de reflexionar sobre esas competencias, es decir, hacer el metaconocimiento. Yo no pedí ser docente B-Learning. A mí me jaló la corriente, me subieron al barco y ahí vas, y me dieron 2 meses para diseñar una materia que yo jamás había hecho, no sabía cómo se hacía una materia. Me fueron orientando en el proceso y de repente ya está la plataforma y de repente ya tienes que dominar la plataforma. No me capacitaron, tuve que averiguarlo yo. Y ya llevo un tramo dando clase bimodal. Nos dieron el curso en verano. En otoño te toca dar la materia e incluye SAP. Adaptabilidad. ¿La das o no das la materia? Fácil, ¿no? Entonces, aquí sobrevive el que se adapta. Punto, ¿no? Alfabetización, pues vamos entendiéndonos. Para empezar, ¿qué es el SAP? ¿Por qué usuario? ¿Por qué cliente? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Ya lo entendiste? Ahora explícaselo a los jóvenes. Ahí viene la parte de alfabetización. Pero efectivamente, uno como docente, pero tienes que tener una característica, y la característica es que quieras hacer. Si no quieres, le tienes miedo al cambio, entonces, ¿dónde van a estar toda esta serie de competencias que vamos a ver? Tienes que empezar a depurar, o sea, tienes que ser un depurador, tienes que balancear hacia quién va a llegar ese material. O sea, hay veces que nosotros nos creemos de que yo manejo esto en mi clase, pero lo que tú manejas en tu clase no necesariamente lo vas a transmitir a alguien de manera virtual. Tienes que tener una visión en cuanto a tiempos, tienes que tener una visión de ¿en verdad lo está entendiendo el chico? O sea, al momento en que tú no estás en un salón, sino estás diseñando el material para que alguien en algún momento se conecte, se siente y vea sus videos o vea su material, en verdad lo va a captar, en verdad lo vas a traer, le estás llegando bien con el mensaje. Entonces, al momento de diseñar tienes que visualizarte como un alumno. Después de otros minutos, la conclusión es la misma, que la plataforma no sirve porque no se puede entrar. Voy a revisar y efectivamente le salía un mensaje que decía que no se encontraba esa dirección electrónica. Y les digo, ¿ya la revisaron bien? Sí, número por número y letra por letra es la misma. Y al revisarla digo, no puede ser porque yo sí había entrado en mi computadora. Y entonces entre los puntos y diagonales de la dirección URL habían dejado espacios, ¿no? Por ejemplo, si era 102.311, por ahí había algún espacio, y eso era lo que no les permitía que se reconociera la dirección. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Si les hablamos a muchos compañeros docentes ya de las competencias que habla este artículo,
pues francamente les vamos a estar hablando en otro idioma completamente. Sí tenemos que trabajar mucho todavía de competencias de alfabetización digital básicas. Y la verdad es que cuesta mucho trabajo. O sea, cuando a mí me tocó juntar para hacer el ebook, ¿qué meto? ¿No? Pues bueno, pues yo tenía mi programa que daba de forma presencial y zambuté el programa en el libro. Y después, ahora leo el libro y digo, qué asco, ¿por qué metí esto? ¿Y por qué metí tanto de esto si al final no tiene sentido? Entonces quiero tirarlo a la basura y hacer otro, ¿no? Entonces empiezo y entonces digo, no, y es que hay que meter, y otra vez le empiezo a meter de manera instintiva paja otra vez. Entonces, como que sí se requiere una mente, un pensamiento de diseño adaptativo, computacional, creativo, y eso habla de ser no solo una mente la que cree esto, o sea, yo necesito ayuda. Entonces, a veces como maestros nos encajonamos en que a fuerza tiene que ser lo que dice el documento, ¿no? Sí, claro. Y creo que esa competencia es importante, ¿no? De repente no te funciona el pizarrón digital, de repente no funciona el cañón, de repente no funciona, no trajeron los materiales de los alumnos, pero debes sacar de la chistera pues una serie de ideas, de elementos para trabajar el concepto que está planeado, ¿no? El ambiente virtual de aprendizaje modifica la manera en la que yo tengo que presentar los contenidos y desarrollar las actividades con los estudiantes y aprovechar todas las herramientas que han hablado de la web 2.0. Y también tengo que hacer diseño del proceso de evaluación. Tengo que diseñar en qué momento voy a hacer el diagnóstico, cómo va a ser mi evaluación formativa, cómo va a ser mi evaluación sumativa, qué tipo de instrumentos voy a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, también como maestros, y eso ahorita me hizo clic, hay muy pocos cursos que nos enseñen a hacer buenos diseños. Yo no tengo 20 años dando clase, tengo 10, pero lo que nosotros hemos trabajado y no se ha vuelto a hacer, hicimos posible un examen profesional. Un examen profesional vía Skype con una chica de Chile. Imagínate el gasto que hubiera tenido ella que hacer, el hecho de venir a México, al país, Puebla, presentar examen, hospedaje, alimentación, todo comidas, cuando se hizo eso, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso, ¿por qué no podemos hacer otras cosas? Entonces ahí viene la parte de bueno, yo lo relacioné así, se me hace complicado pronunciarlo, transdisciplinariedad. Han hecho diferentes tomas, ¿no? De tomografías y marcajes y demás cosas de la actividad cerebral al muchacho estar viendo Facebook, al muchacho estar viendo Instagram y demás, ¿no? Y luego poner un adulto. Es impresionante la habilidad de discriminación tan grande que tienen ellos y la poca que tenemos nosotros. O sea, nosotros al diseñar un contenido creemos que todo es importante y nos cuesta mucho trabajo discriminar lo que a lo mejor es paja para dar lo esencial. Pero ellos, o sea, si nosotros nos cuesta discriminar, ellos tienen una habilidad de discriminación bestial. Hay que crear experiencias retadoras para los alumnos, ¿no? Pero también hubo un fuerte cuestionamiento a los modelos educativos que cada institución tiene. Y pues sí, ahí me vi y dije, ¿y exactamente cuál es el modelo nuestro? ¿Por dónde andamos? Y lo que fue exitoso en un momento, pero tu audiencia cambió. Entonces tienes que irte adaptando, tienes que ir buscando qué es lo nuevo y te obliga a ser flexible, no casarte con tu modelo que fue exitoso y a siempre estar buscando qué más tienes para ofrecer. Reflexionaba en que muchas veces los maestros consideramos nuestra asignatura como nuestro feudo, ¿no? A mí déjenme trabajar mi asignatura con mis alumnos y es muy difícil que nos queramos abrir a trabajar ciertos temas o ciertas secuencias didácticas en colaboración con otros compañeros maestros.
si nos cuesta trabajo hacerlo con los mismos de nuestra academia, pues mucho más cuando se trata de proyectos transdisciplinarios que tienes que vincularte con asignaturas que son completamente fuera de tu academia. Entonces yo creo que para entrarle a esto no es el profesor estepario, necesitas sentarte con un buen equipo que ambos, o sea, que tengan claro hacia dónde van a ir, cómo van a participar y hacia dónde quieren llegar. O sea, ahorita que mencionas el diseño del currículum, necesitas al experto del área o los expertos del área, pero también tienes que invitar a un buen pedagogo que te ayude a transmitir, y también necesitas un equipo de diseño, un editor. Entonces, yo creo que esta clase de profesores no es un profesor solitario, sino es un profesor que tiene un buen equipo y que quiere llegar a, o sea, que tiene que generar algo que sea el resultado de muchas mentes. Lo de la conferencia por Skype y lo de estos experimentos, solamente lo hice una vez. Llevo 10 años en educación y solamente lo pude concretar una sola vez. ¿A qué nos lleva esta reflexión? De que el trabajar con estos medios, el utilizar las herramientas, no es de que vamos a hacerlo rápidamente y ya mañana vamos a trabajarlo. Es muy demandante, requiere mucha planificación, requiere muchas coincidencias, requiere apoyo del directivo, requiere tener los medios necesarios en la escuela, requiere mucho más tiempo del que uno tiene o por el que a uno lo contratan. Entonces, por eso es que se vuelve tan difícil desarrollar este tipo de ejercicios y desarrollar este tipo de competencias.